A ver, acá sí todo el mundo le ha pasado, ¿no? Estás con un resfriado, un dolor de garganta y de repente te tocas el cuello y ahí está, un bultito, un ganglio inflamado. Sí, la señal clásica de que el cuerpo está peleando. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando esos bultos no aparecen solo en el cuello? Cuando de repente los tienes por todo el cuerpo y no hay una razón clara. Ahí la historia cambia por completo. Justamente, de eso se trata nuestro análisis de hoy. La linfadenopatía generalizada. Nos vamos a meter de lleno a varias fuentes, incluyendo un caso clínico que es un verdadero misterio. La idea es entender qué es, qué la causa, desde lo más común hasta lo más inesperado y sobre todo, qué señales de alarma nunca, pero nunca hay que ignorar. Suena bien. Y arrancamos con este caso. Un hombre de 28 años que llega a urgencias. El cuadro es alarmante. Tiene fiebre, una erupción cutánea intensa por casi todo el cuerpo y la piel amarilla, ictericia. Uf, esa ya es una combinación preocupante. Totalmente. Y hay un antecedente. Semanas antes lo trataron por vasculitis y una infección de garganta con 2 medicamentos, cefalexina y dapsona. Ahora al revisarlo, tiene ganglios inflamados en el cuello, en las axilas, en la ingle. Y duelen. ¿Ok? Y los análisis de sangre son una locura. Los valores del hígado y de unas células llamadas eosinófilos están literalmente por las nubes. Este caso es un rompecabezas perfecto. Tiene tantas piezas que es muy fácil perderse. Y creo que antes de intentar resolverlo, tenemos que sentar las bases. De acuerdo. O sea, entender primero qué es el sistema linfático. Y más importante, cuándo un ganglio deja de ser normal y se convierte en una pista. Perfecto, empecemos por ahí. ¿Qué hace exactamente el sistema linfático? Porque es algo que se oye mucho, pero pocos saben bien qué es. Pues mira, a mí me gusta pensar en él como el sistema de inteligencia y de saneamiento del cuerpo. Todo en uno. Me gusta esa analogía. Es una red complejísima. Hablamos de unos 600 ganglios, más el vaso, las amígdalas. Su misión es patrullar y limpiar el líquido que baña nuestras células. Los ganglios son como los puestos de control de esa red. Los cuarteles, por así decirlo. Exacto, los cuarteles. Ahí se filtran los antígenos, virus, bacterias, y se organiza la defensa. Son pequeños centros de comando. Ok, y uno de los detalles más prácticos que mencionan las fuentes para saber si un puesto de control está en alerta es el tamaño. ¿Cuándo se considera que un ganglio es anormalmente grande? La regla de oro es bastante sencilla. Fuera de la ingle, cualquier ganglio de más de 1 centímetro se considera anormal. ¿1 centímetro? Pero, y aquí es donde se pone interesante, la geografía del cuerpo lo cambia todo. Hay excepciones que son banderas rojas inmediatas. Por ejemplo. Por ejemplo, los ganglios supraclaviculares, justo arriba de la clavícula, los popliteos, detrás de la rodilla, o los epitrocleares, cerca del codo. En esos sitios, un tamaño de apenas 5 milímetros ya es motivo de estudio. A ver, para. ¿Me estás diciendo que un bultito de medio centímetro sobre la clavícula es más preocupante que uno de centímetro y medio en la ingle? Exactamente. Suena al revés, ¿verdad? Totalmente al revés. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Es por una razón funcional. Los ganglios de la ingle están siempre trabajando, filtrando lo que viene de las piernas y los pies. Cortecitos, rasguños, infecciones leves. Viven en un estado de semialerta. Por eso es normal que sean más grandes. Ya veo. En cambio, un lugar como la zona supraclavicular es mucho más tranquilo. Si un ganglio se inflama ahí, significa que detectó algo importante que viene de una región más profunda y crítica, como el tórax o el abdomen. Es una alarma mucho más específica. Entendido. La ubicación lo es todo. Y supongo que no es solo el tamaño, ¿no? ¿Qué más buscan al palpar un ganglio? No, claro que no. Hay todo un perfil. ¿Se mueve o está fijo? ¿Es blando o duro como una piedra? ¿Duele? Ajá. Generalmente los ganglios que son blandos, móviles y que duelen al tacto son paradójicamente más tranquilizadores. El dolor es señal de una batalla aguda, una inflamación. Ok. La preocupación seria aparece cuando te encuentras un ganglio duro, gomoso, que no duele y sobre todo si parece anclado, fijo a los tejidos de alrededor. ¿Como una piedrita bajo la piel? Espera,
Eso también es súper contraintuitivo. Uno piensa que si duele, es peor, porque un ganglio que no duele es más alarmante. Porque el dolor suele indicar una respuesta inflamatoria rápida. El sistema inmune reacciona con fuerza, la cápsula del ganglio se estira y eso duele. Claro. En cambio, en procesos como un cáncer, las células malas pueden infiltrar el ganglio poco a poco, sin generar esa respuesta tan brusca. El ganglio crece, se endurece, pero no duele. La ausencia de dolor sugiere algo más crónico, más sigiloso. ¡Qué fascinante! Ok, esto nos lleva a la distinción clave de todo el análisis. La diferencia entre linfadenopatía localizada y la generalizada. Es que es la diferencia entre una alarma de incendios en una sola habitación y la alarma de evacuación de todo el edificio. Buena analogía. La localizada, como la del resfriado, apunta a un problema cercano y casi siempre benigno. La generalizada, que es cuando tienes ganglios en 2 o más zonas no continuas, por ejemplo, cuello e ingle. Ok. Te está diciendo que el problema no es local, es sistémico. Algo está circulando por todo el organismo. Y eso, pues, cambia por completo la lista de sospechosos. Perfecto. Creo que la base está más que clara. Entonces, si la linfadenopatía generalizada es la alarma del edificio entero, ¿cuáles son los posibles culpables? Las fuentes los dividen en infecciosos, malignos e inflamatorios. Empecemos por las infecciones, que me imagino es lo más común. Así es. Y dentro de las infecciones tenemos varios tipos de intrusos. Virus, bacterias, hongos y protozoarios. Parece que muchos de estos virus dejan una especie de firma, ¿no? Un patrón distintivo en los ganglios, casi como una tarjeta de visita. Totalmente. Son pistas clave. El ejemplo del libro es el virus Epstein-Barr, el de la mononucleosis. Ah, la famosa enfermedad del beso. Esa misma. Causa fiebre y dolor de garganta, sí, pero su firma es una inflamación simétrica de los ganglios del cuello, sobre todo en la cadena posterior, en la nuca. Ok. Luego tienes al citomegalovirus, o CMV, que es como un primo del Epstein-Barr. Se parece, pero la fiebre dura más y el dolor de garganta es leve o ni existe. Su firma es que casi siempre viene con hepatitis. Interesante. Y claro, el VIH. En su fase aguda, a las pocas semanas de la infección, la respuesta es una linfadenopatía generalizada, como si todas las alarmas se encendieran a la vez, sobre todo en axilas, cuello y la parte de atrás de la cabeza. ¿Y las bacterias? ¿Siguen un patrón parecido o su ataque es diferente? Suelen tener otras características. La tuberculosis, por ejemplo. Su forma extrapulmonar más común, la antigua escrúfula, es una inflamación de crecimiento muy lento, indolora y a menudo forma como masas de ganglios pegados en el cuello. Ya. Otro clásico es la sífilis secundaria. También da linfadenopatía generalizada, pero aquí la pista de conocedor, el detalle, es la afectación de los ganglios epitrocleares, los del codo. Los del codo. Sí. Si encuentras un ganglio ahí y al tocarlo se siente gomoso, como una goma de borrar, la sífilis sube muchísimos puestos en la lista. Gomoso. ¡Qué descripción tan específica! Es increíble cómo el tacto puede ser tan diagnóstico. Y para cerrar con los infecciosos, ¿qué hay de los hongos y protozoarios? Aquí el contexto del paciente lo es todo. Para estas causas, más que médico, hay que ser detective. ¿A qué te refieres? A que enfermedades como la histoplasmosis están ligadas a geografías muy específicas, o la toxoplasmosis, que te obliga a preguntar, ¿hay gatos en casa? ¿O ha comido carne poco cocinada? O la leishmaniasis, ¿viajó a zonas tropicales? ¿Le picó algún insecto raro? La clave no está solo en el cuerpo del paciente, sino en su historia de vida. Entendido. Pasemos ahora a la categoría que genera más ansiedad, las causas malignas. ¿Qué tan probable es que una linfadenopatía generalizada sea cáncer? Es la pregunta del millón. Y los datos iniciales son tranquilizadores. En atención primaria, la probabilidad de que un ganglio inflamado sea cáncer es de apenas un 1%. Muy baja. Muy baja. Pero, y este es un gran pero, ese número es engañoso porque hay un factor que lo cambia todo: la edad. A ver. En menores de 40 años, el riesgo es mínimo, un 0.4%. Pero en mayores de 40, esa cifra se multiplica por 10.
hasta el 4%. La edad es, de lejos, el factor de riesgo más importante. ¿Un aumento de 10 veces? Es un dato demoledor. Entonces, repasemos esas señales de alarma que, sumadas a la edad, nos harían sospechar. Pues, además de la edad, son las características que ya dijimos. Un tamaño mayor a 2 centímetros, que sea duro o gomoso, que esté fijo, inmóvil. También, que dure más de 2 o 3 semanas sin una causa clara. Ok. Pero si tuviera que elegir la señal de alarma más potente, la que hace que a cualquier médico se le enciendan todas las luces, es la localización supraclavicular. Volvemos a los ganglios de encima de la clavícula. ¿Por qué son tan significativos? Es por una cuestión de anatomía, de fontanería linfática, por así decirlo. Me gusta. Esa zona es como la estación central de drenaje de una gran ciudad. Muchísima linfa del tórax y del abdomen pasa por ahí antes de volver a la sangre. Específicamente el del lado izquierdo, el famoso ganglio de Virchow, es el desagüe final de casi todo el abdomen. ¡Wow! Entonces, si una célula cancerosa de un tumor de estómago o de páncreas se escapa y viaja por la linfa, ese ganglio es uno de los primeros sitios donde puede quedar atrapada. Es como encontrar los restos de un naufragio en la desembocadura de un río. Exacto. Te dice, con una certeza de casi el 90% en mayores de 40 años, que algo muy grave ha ocurrido río arriba. ¡Qué explicación tan clara! ¡Qué imagen tan potente! Bien, ya cubrimos infecciones y cáncer. ¿Qué nos queda? ¿Qué más puede disparar esta alarma generalizada? Nos queda una categoría fascinante. Las enfermedades inflamatorias no infecciosas, donde el sistema inmune, en vez de atacar a un invasor, se ataca a sí mismo. ¿Autoinmunes? Exacto. El lupus, por ejemplo, puede debutar con linfadenopatía generalizada en la mitad de los pacientes, la artritis reumatoide también. Y luego está una categoría que a menudo se nos olvida y que nos conecta directo con nuestro caso. ¿Cuál? Las reacciones a fármacos. Y no una reacción cualquiera, sino un síndrome muy específico y peligroso. El síndrome DRESS, reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. El nombre ya asusta. Esto suena a la pieza que nos faltaba. Creo que sí. Volvamos a nuestro hombre de 28 años. A ver, repasemos. Fiebre altísima, esa erupción brutal, la ictericia, ganglios por todas partes, el hígado destrozado y los eosinófilos por las nubes. Y todo semanas después de empezar a tomar cefalexina y dapsona. ¿Encaja? Encaja como un guante. El cuadro es del libro de texto. Primero la cronología, que es lo más desconcertante y por lo que a veces no se diagnostica. ¿Por qué? Porque el DRESS no es una alergia inmediata, es una reacción tardía. Aparece entre 2 y 8 semanas después de empezar el fármaco. Para cuando aparecen los síntomas, ni el paciente, y a veces ni el médico, lo relaciona con esa pastilla que empezó a tomar hace un mes. Es como una bomba de tiempo. No es una explosión instantánea, es una mecha que se ha ido quemando lentamente. Esa es la analogía perfecta. Eso hace el diagnóstico increíblemente difícil. Y luego tienes los síntomas. La tríada clásica es fiebre, erupción cutánea y afectación de órganos internos. Y él los tiene todos. Todos. La fiebre, la erupción, la hepatitis, que es lo que causa la ictericia, y también nefritis, o sea, afectación del riñón. Y por supuesto, la linfadenopatía generalizada y esa eosinofilia masiva, que es una de las marcas registradas del síndrome. Y las fuentes mencionan una última prueba, una pista definitiva en su sangre. Así es, el arma humeante. Su nivel de mota-hemoglobina estaba elevado. Este es un efecto secundario muy conocido y específico de uno de los fármacos que tomaba, la dapsona. Ah, ahí está. Esa es la prueba final que señala a la dapsona como la culpable. Aunque por seguridad, claro, se suspenden todos los fármacos sospechosos. Impresionante. El tratamiento, me imagino, es quitar el combustible de ese fuego. Lo primero y más urgente es suspender el fármaco, detener la mecha. Pero en casos graves como el suyo, con un fallo multiorgánico en marcha, no es suficiente. ¿Qué se hace entonces? Hay que usar corticosteroides a dosis altas para frenar en seco esa respuesta inflamatoria descontrolada que amenaza con destruir los órganos del paciente. ¿Qué caso tan revelador?
A ver, si tuviéramos que resumir lo más importante de este análisis, yo diría que son 3 cosas. Primero, la linfadenopatía generalizada es una señal de que el problema es... Sistémico. De acuerdo. Segundo, que en el diagnóstico la localización, el tacto y la historia del paciente son a veces más importantes que el tamaño del ganglio. Totalmente. Y tercero, que el abanico de causas es gigantesco, desde un virus común hasta... Hasta una reacción a un fármaco. Totalmente de acuerdo. Y añadiría solo un punto. Aunque la gran mayoría de los ganglios que la gente se nota son benignos y se van solos, la variante generalizada nunca debe ignorarse. Es una de esas señales que el cuerpo emite y que exige una evaluación metódica y muy cuidadosa. Para cerrar, me quedo con una idea. El sistema linfático es como esta red de centinelas silenciosos que nos vigilan por dentro. Una linfadenopatía generalizada es como si todos esos centinelas gritaran «alerta» al mismo tiempo. Sí. Y esto me lleva a una pregunta para reflexionar. En una época en la que estamos tan obsesionados con medir nuestra salud desde fuera, con relojes y apps, contando pasos, midiendo el pulso, ¿qué otras alarmas internas, qué otros mensajes sutiles nos está enviando el cuerpo, a los que quizá hemos dejado de prestar atención?